Evolución 2021 con Claudia Asunzolo Rivera. Un espacio para ti, porque nuestra misión es la evolución humana. Aquí en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Claudia Asunzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para Radio Pasión, seduciendo tus sentidos a más de 60 países. Les doy la bienvenida a Evolución 2021, el programa para hablar de espiritualidad. Yo los voy a saludar con esta palabra, Ubuntu, que es una palabra africana que significa tú y yo somos uno mismo. Y bueno, por ahí leí esta historia, que no sé qué tan cierta sea o no, de que un día una persona allá en África, una persona que estaba haciendo misiones, le dijo a un grupo de niños: a ver, fórmense en hilera, les voy a poner aquí al pie de este árbol esta cesta de frutos, y aquel que llegue primero va a tener como premio llevarse esta fruta deliciosa. Y cuando les dijo en su marca, listos, fuera, los niños todos se agarraron de la mano y avanzaron juntos y compartieron entre todos la fruta. Y entonces esta persona les preguntó: bueno, ¿por qué lo hicieron así? Y ellos contestaron: ¿cómo uno de nosotros podría ser feliz mientras los demás no lo son? Ubuntu, tú y yo somos uno. Y bueno, el domingo 20 se celebró en México el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papás. Deseo que hayan tenido un día maravilloso, que los hayan consentido, que los hayan apapachado mucho y que hayan estado muy agasajados. Y pensando precisamente en grandes padres, me viene a la cabeza, además de el mío propio, porque tuve la bendición de tener un papá maravilloso, se me vino a la cabeza una figura de gran importancia espiritual, religiosa y yo diría que hasta histórica, de la cual sin embargo se habla poco y creo yo se conoce poco. Y me estoy refiriendo a San José, el padre de Jesús, o al menos pues el padre terrestre de Jesús según la tradición cristiana. Y me parece muy importante hablar de San José en estas fechas que se celebran a los papás, y sobre todo ahora que estamos en el año jubilar de San José. Y para tocar este tema tengo hoy, un invitadazazo. De veras, un súper invitado de todo lujo. Es el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Él es párroco desde el 2004 de la parroquia de San Cosme y Damián, que está en la colonia San Rafael, en la Ciudad de México. Ha sido director de arte sacro en la Conferencia del Episcopado Mexicano y subdirector en la Arquidiócesis de México. Durante más de 25 años impartió clases en el Seminario Conciliar de México, en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es que él, además de sacerdote, es un hombre amante del arte, y también dio clases en el Centro de Arte Mexicano e incluso dio clases de pintura y escultura en el Museo del Carmen y en el Museo Sumaya. Es un comunicador incansable, evidentemente un personaje mediático. De hecho, ocupa el cargo de representante en radio y televisión de la Arquidiócesis de México y es autor de libros como 365 días para acercarse a Dios, La transformación, El camino del amor, Pregúntale al Padre José, Cuentos para entender el Evangelio. Bueno, pues eso, entre otros
padre, qué tremendo currículum, carambas. Pues me da mucho gusto saludarte a ti, sobre todo también a toda la gente que es tu seguidora en tu canal, y deseo que todos estén pasando no solamente un día maravilloso, sino una vida maravillosa, porque a veces no nos damos cuenta de el gran regalo que es la vida. Claro que sí, y eso que ha dicho usted es bien cierto, y de todas las bendiciones que diariamente tenemos a nuestro alrededor y que no notamos, padre. Así es. Y muy interesante el tema, además, que propones. Sí, padre, pues yo creo que hay que empezar por el principio, y si usted nos hace el favor de explicarnos qué es un año jubilar y por qué este año se le está dedicando a San José. Bueno, un año jubilar dentro de la Iglesia es un año en el que se nos invita a reflexionar sobre algún tema en particular. Ha habido años dedicados a la reflexión sobre la reconciliación, años dedicados a Cristo, años dedicados a Dios Padre, a la Santísima Virgen María, y en cada uno de estos años el Papa, además de ofrecer mensajes especiales, invita a que se profundice en el tema propuesto, y además se ofrecen ciertas indulgencias, vamos a llamar así, bendiciones, para que quien tenga esta reflexión sobre los temas propuestos también vaya logrando santificarse a través de la liturgia y de determinadas bendiciones. Eso es lo que sería un año jubilar. No son años ordinarios, sino son años extraordinarios propuestos generalmente por el Papa. Perfecto, muy bien. Gracias, padre. Le voy a soltar varias preguntas de una vez, y ya las vamos contestando. Bueno, las va usted contestando poco a poquito, porque yo quisiera que nos platicara quién era San José. ¿No? Antes de ser, de que se le encargara ser el padre de Jesús, ¿quién era José? ¿Hasta dónde llegó su influencia con Jesús? ¿Qué pasó con él? Se nos perdió de repente. ¿Y él cómo fue como papá? ¿Qué sabemos de José como papá? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Sagrada Escritura, lo que conocemos como la Biblia, se centra en el mensaje de salvación que Dios quiere que los hombres conozcamos, y no se centra en la vida, en la biografía, en la anécdota de los personajes. Y un caso concreto lo ponemos directamente con Cristo. A mucha gente le gustaría saber qué hizo Cristo cuando era niño, de qué color eran sus ojos, qué comía, a qué jugaba, cuáles eran sus juguetes, si alguna vez se enfermó, hacia dónde viajó, cómo estudió. Muchísimas preguntas que precisamente porque no están en la Sagrada Escritura, pues mucha gente las inventa, y esto es muy delicado. Por esta razón, nosotros tenemos que entender que si en la Biblia se habla poco de los apóstoles, poco de la Virgen María, poco de San José, es porque ellos no son los protagonistas, sino que ellos forman parte de un conjunto que sirve para subrayar el mensaje que Dios nos quiere dar. De tal manera que se habla de José como padre terreno de Cristo, se habla de algunos momentos de su vida, y después ni siquiera se nos dice cómo muere, dónde queda su cuerpo, ni nada. Sabemos nosotros dónde nace, por un elemento que sacamos como consecuencia también, y porque está mencionado en el Evangelio de San Lucas. San Lucas nos dice que cuando el emperador César Augusto sube al poder, pues tiene preocupación por que todo el dinero de los impuestos llegue hasta Roma, porque pues la gente que cobraba impuestos no siempre hacía llegar el completo del cobro de los impuestos. ¿Cuánta gente me manda impuestos? ¡Ay, señor emperador, 100 personas! ¿Y yo cómo sé que hay 100 personas en esa población? No. Yo necesito hacer un empadronamiento, un censo,
que se cuente cuántas personas adultas, hombres, hay en cada lugar, y así tendré la certeza de que estoy recibiendo el impuesto por todos. Por lo tanto, nos dice el Evangelio que César Augusto manda que se empadrone, que se registren todos en Tierra Santa, y nos dice la Biblia que San José tiene que viajar desde Nazaret a Belén porque había nacido ahí, y el censo tenía que hacerse en el lugar donde había nacido cada persona. Así que sabemos que San José era definitivamente alguien oriundo de Belén, pero más allá, ¿qué edad tenía cuando se casó la Virgen María con él? Tampoco sabemos la edad de la Virgen María. ¿A qué se dedicaba? Algo nos dice la tradición, que era carpintero. Y hasta ahí nosotros podemos recordar que el otro momento que nos habla la Sagrada Escritura es cuando se entera que Herodes quiere matar a su hijo. A José no le importa viajar varios kilómetros a pie por el desierto para llegar hasta Egipto y defender a su hijo, y viaja precisamente hasta allá donde permanece, vamos a decir, de bracero, trabajando en lo que se pueda junto con la Virgen María, hasta que el niño cumple aproximadamente 3 años y pueden regresar a Nazaret. Después se nos desaparece José en la Sagrada Escritura hasta que el niño cumple 12 años. Y se nos habla de que van a Jerusalén. Para María y José el niño se les pierde. Él nunca se ha perdido. Él se quedó todo el tiempo en el templo. Pero él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba, efectivamente, pero los papás lamentablemente piensan que está perdido y lo encuentran, y finalmente regresa con ellos a Nazaret, y ahí, cuando el niño tiene 12 años, no se vuelve a mencionar ya a José. Se menciona algo de José, no lo había dicho, pero lo quiero decir, antes de que se casara con la Virgen María, antes de que fuera a vivir con ella. Nos dice el Evangelio de San Lucas que José y María estaban desposados, que significaba no se habían casado, pero tenían ya el compromiso. Porque era normal en aquel tiempo que la gente hiciera el compromiso y el hombre se dedicara a conseguir el dinero para formar el hogar, para tener todo lo necesario, y por lo tanto José habría salido a hacer algunos trabajos en algún lugar, pero cuando regresa se da cuenta que su prometida está encinta. Y en ese caso, José piensa lo siguiente: ¿qué dicen las leyes judías? Que si un hombre descubre que su mujer comprometida ha tenido relación con otro hombre, tiene derecho a denunciarla por infiel, y a esa mujer se le juzga y se le mata a pedradas. ¿Qué tal? De tal manera que José podía haber denunciado a María, y María, por su infidelidad, ¿verdad?, humanamente, ella tendría que haber muerto lapidada. Sin embargo, José tiene un pensamiento distinto. La gente sabe que María está encinta, sabe que no se han casado todavía por la ley judía, y entonces piensa: prefiero echarme la culpa, prefiero que digan que el canalla que la embarazó, que no la respetó antes del matrimonio, que abusó, ¿no? Y por lo tanto la dejo y me retiro, que me echen la culpa a mí, pero la defiendo a ella. Ya hablar de esto, de un hombre hace 2000 años que acepta que una mujer dé a luz a un hijo que no es suyo, que no le recrimine, que no la castigue, nos habla de una calidad enorme de San José. Porque aunque tuvo un sueño, fue un sueño donde Dios le decía: ese hijo que está esperando María no es tuyo. Pero a ti y a mí, ¿quién nos dice que un sueño es algo real? ¿Quién nos dice que realmente es la voz de Dios, no?
Claro. Padre, vamos a dejarlo ahí y ahorita lo retomamos cuando regresamos. Vamos a escuchar una canción. ¿Le parece bien? Les platico a todos. La selección de música del día de hoy es de mi sobrina Regina Zarco Asúnzolo, hija de mi hermana Aurora, que es una mujer joven. Y bueno, se va a notar en las canciones que ella escogió. Esta primera canción es de un padre que le canta a su hija que vuele y que haga su vida. Es interpretada por Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus y se llama Butterfly, Fly Away. Mariposa, vuela lejos. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y se la voy a deber, padre, porque le platico. La música la van a poder escuchar quienes nos sintonicen en Radio Pasión US.com, Pasión con doble S, aquí en el video, aquí en este material que vamos a subir a YouTube, pues se las vamos a quedar a deber. Pero luego se las comparto, padre, para que oiga qué bonitas están. Después la puedes incluir también, puedes editar tu video y subes la canción también. Se la subimos también, ¿cómo no? Bueno, ya hacemos de cuenta que ya la escuchamos, padre. Y claro. Regresamos. Soy Claudia Asúnzolo Rivera. Esto es Evolución 2021. Y estoy platicando con el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Y estamos platicando de San José, con motivo del Día del Padre, de San José, cómo fue como hombre y cómo fue como padre este personaje, sin duda, pues importante, porque se le encomendó la tarea, la misión, la labor, ni más ni menos que de ser el padre terrestre de Jesús, pero pues hombre del que sabemos muy poco, como usted decía, padre, quizá porque no es eso lo más importante, ¿no? La anécdota, pero con todo lo poco que sabemos, quizá podemos aprender mucho de él, y usted me hablaba de la calidad humana que él mostró tener. Así es, mira, sobre San José se han inventado, y quiero ser muy claro, muchas historias. Muchas historias bonitas que a mucha gente le han gustado y que incluso también los pintores han utilizado para hacer alguna obra. A estas historias la Iglesia no las considera verídicas. Okay. ¿Por qué? Porque no fueron escritas en primer lugar por contemporáneos de Cristo, ni de San José, ni de los apóstoles. Imagínate que una persona que no te conoció a ti, nunca tuvo contacto contigo, simplemente escuchó hablar algo. Dentro de 100 años o dentro de 200 años se pone a escribir tu vida. Sin estudiar, sin saber, sin haber tenido contacto, y empieza a inventar una serie de cosas. Claro, te quiere hacer un homenaje, va a decir que desde que tú naciste los ángeles cantaron y los pajaritos volaron, y bueno, tu público quizás estaría agradecido, pero dirían, esta no es una historia verdadera. Claro. Precisamente los mensajes ocultos de estas historias hacen que a estas historias se les llame apócrifas, y es lo que conocemos como evangelios apócrifos. Sobre San José existen varios evangelios apócrifos. El más antiguo será por lo menos de posterior al siglo II, quiere decir 100 años después de Cristo. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta que no son, digamos, evangelios históricos reales? Por cosas que incluso nos hablan del desconocimiento de la vida de Cristo, y sobre todo porque muestran a un Cristo totalmente distinto. En el caso de el papá y el hijo, por ejemplo, ponen a un Jesucristo rebelde, que recrimina al Padre, que lo amenaza.
Aquí, así que ya estamos hablando ahí de un Cristo incomprensivo que incluso es capaz de matar a otros niños. Imagínate, por ejemplo, el Evangelio árabe de la infancia de Cristo, que nos habla de José, nos dice que un niño pasa y por descuido empuja al niño Dios, y el niño Dios voltea furioso y hace que muera. Otros niños no quieren jugar con él y los convierte en cabritos y cosas semejantes, ¿no? Sí, yo sí he leído de eso un poco. En estos libros apócrifos, de hecho, yo acabo de subir el Evangelio completo a mi canal de YouTube de El Árabe, se menciona que también San José era muy mal hecho en lo que hacía. De tal manera que estaba haciendo un trabajo y por descuidado, por mal hecho en su trabajo de carpintería, le quedó mal y entonces tiene que llegar el niño Jesús y jalar las tablas para que se hagan más largas y arreglar todo. Y evidentemente esto no pone en buena forma a San José. Sin embargo, yo creo que no es en estas historias apócrifas en donde tenemos que sacar información, sino como dicen los alemanes, en el Sitzenleben. ¿Qué significa para los alemanes el Sitzenleben? El contexto en el que Jesucristo nace y San José tiene que hacer la función de padre. Y para esto no tendríamos que viajar hasta el año en que nace Jesucristo, sino podíamos acercarnos a algún lugar donde haya judíos y ver cómo salen los judíos el sábado, el Shabbat, a su sinagoga. Y si alguien tiene la oportunidad de viajar a Jerusalén, no solamente el Shabbat, sino todos los días, ver cómo un hijo siempre está ligado a su padre. El padre es el encargado de darle la educación en general, los principios, los valores morales, el respeto al pueblo, el respeto a la madre, el respeto a la naturaleza. El padre es el que enseña a orar, no la mamá como en México. El padre es el que enseña al hijo a alabar a Dios y a cumplir con todos los preceptos. El padre es el que enseña al niño a leer la Biblia. De tal manera que precisamente nosotros aquí, mucha gente se imagina, María fue la que enseñó al niño Jesús a rezar. No. María como mujer era la encargada del hogar, la encargada de la casa, y aún en la celebración judía del Shabbat todavía, el esposo bendice a la mujer por su trabajo. Se encienden las 2 velas en el atardecer del viernes, bendice a la mujer, bendice a los hijos, pero la mujer, su trabajo, su sacerdocio, vamos a llamarle así, está en la educación de los hijos, sobre todo en la crianza, en la alimentación, en el vestuario. Todo lo demás es el padre de familia el que lo enseña. Así que imagínate qué gusto saber que Jesucristo aprendió a rezar por parte de José. Jesucristo aprendió a rezar los salmos por parte de José. Jesucristo aprendió a conocer a Dios por parte de José, porque no hay que olvidar que Jesucristo, aunque era Dios y hombre, él no sabía que era Dios. Él a lo largo de su vida tuvo que ir desarrollando la conciencia hasta que a los 12 años medio siente un llamado, pero hasta los 30 años es cuando descubre la misión que él tiene. Pero gracias a José, que le ha ayudado a descubrir todos estos valores de la Sagrada Escritura. Y si a esto le añades que en los judíos, ¿quién es el que lleva el alimento a la casa? El padre. ¿Quién es el que da sustento del vestido? El padre. ¿Quién es el que construye la casa? El padre. ¿A qué familia se respeta? A donde hay un padre responsable, etcétera. Entonces, nosotros entendemos por qué Cristo, cuando le preguntan, ¿cómo le podemos llamar a Dios? ¿Elohim? ¿Cómo? ¿Adonai? ¿Yahvé? ¿Cómo? Jesucristo dice, no, llámenle Padre. Cuando Jesucristo dice esta palabra, está haciéndole un homenaje a su propio padre José,
porque está Claro. diciendo, así como mi papá, proveedor, responsable, cariñoso, cuidadoso, religioso, cumplidor, honesto, amante de la esposa, etcétera, así, con todas estas cosas buenas, serán capaces de entender lo que es Dios como Padre. Un día estaba enseñando a los ¡Qué niños, hermoso! en el catecismo, fíjate, Sí. que Dios es como un padre. Y un niño me dijo, entonces yo no quiero a Dios. Y le dije, ah, caray, ¿por qué? Porque mi papá es borracho y le pega a mi mamá y a veces nos abandona. Y Sí. entonces le tuve que decir, mira, entonces piensa que Dios es como tu mamá. Y me dijo, entonces sí la quiero, porque ella me Ok. cuida, me protege, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que Cristo haya puesto a José, vamos a decir así, o al Padre, como lo más cercano a lo que es Dios, porque Dios es inmensamente más grande que un padre, Claro. pero que haya puesto este tema, creo que nos habla de la importancia de un padre para Jesucristo, que fue José. Claro, por supuesto. Qué bonito, padre. Me encantó esto que nos acaba de compartir. Me gustó muchísimo. Padre, vamos a escuchar la siguiente canción que tengo preparada. ¿Cómo ve? Me parece excelente. Y nuevamente le comento, es una canción que me propuso mi sobrina Regina, canciones relacionadas con papá, por supuesto. Y bueno, curiosamente también con las mariposas, pero eso fue sin querer. Esta canción está bien bonita, padre. Cuando me la puso Regina, pues hasta lloré un poquito, se me salieron ahí un par de lágrimas. Yo no la conocía. Se llama Butterfly Kisses. La canta Bob Carlis. Y les voy a platicar qué dice la canción. Es un papá cantándole a su hija y le dice, bueno, ya eres una mujer. Cuando eras niña, yo te llevaba a acostar a tu cama y después de decir tus oraciones ahí acostadita, nos dábamos besos de mariposa. Ahora te casas, ya te vas de mi lado, pero siempre, siempre tendremos nuestros besos de mariposa. Entonces, pues bueno, ya sabe que de repente las mujeres nos podemos poner un poquito cursis con papá, pero bueno, me gustó mucho la letra de esta canción. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Con gusto. Y ya sabe que se la debo, pero se las voy a pasar para que las escuche, padre, porque están lindas. Muy bien. Y vamos a hacer que ya las escuchamos y que estamos de regreso. A ver qué más podemos platicar de San José, porque ya tenemos un ratillo más de programa, ¿cómo ve? Muy bien, con mucho gusto. ¿Sí? Estamos de aquí, de regreso. Tengo el gusto, el honor, de veras, el gran privilegio de estar platicando con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. De veras es un gusto muy grande tener la oportunidad de platicar con él, de platicar con usted, Padre. Gracias. Y bueno, nos decía antes de irnos al corte, cómo la figura del Padre es tan importante dentro de la tradición judía, y en realidad yo creo que la figura de papá es importante a secas, ¿no? Sin importar la cultura ni la época, ¿no? Finalmente papá es y nos hace sentir seguros y protegidos, ¿no? Y qué hermoso fue que Jesús no utilizara ninguno de los nombres sagrados de la tradición hebrea para dirigirse a Dios, a la divinidad, sino que nos enseñara a llamarle Padre. Esto es muy bonito. Esto es muy bonito, Padre.
Fíjate que Jesucristo sí utilizaba el nombre que utilizaban los hebreos, que era Yahvé particularmente, sobre todo porque la palabra Yahvé para los hebreos nunca se pronuncia. Hay que recordar que en la Biblia el nombre que se escribe es YHWH. ¿Y eso cómo lo pronuncias? No se puede pronunciar. Es el nombre innombrable de Dios, ¿no? Exactamente. En algún tiempo le pusieron la letra E y A, etcétera, y se convirtió en Yahvé, y en otro tiempo le pusieron E, O, A, y se convirtió en Jehová o Jehová, pero en realidad cuando los judíos llegan a ese nombre, no lo pronuncian y continúan adelante. Y en este sentido, Jesucristo utilizaba estas 4 letras cuando cantaba especialmente los salmos, cuando iba a Jerusalén cantando los llamados salmos graduales, porque Jerusalén está en alto y conforme va subiendo la peregrinación a Jerusalén, gradualmente van cantando estos salmos que se llaman precisamente por eso graduales, como aquel que dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, etc. Pero Jesucristo lo que quería decir es, más que un nombre, Dios es un alguien. Dios es un alguien con el que te tienes que sentir cercano. Es cierto que por sentir cercano a una persona no debemos de faltarle al respeto, porque a veces confundimos eso, ¿no? Hay gente que tiene tanta cercanía con alguien que llega a faltarle al respeto o llega a ignorarle o llega a considerarle alguien no importante. Esa no era la idea de Jesucristo de ninguna manera, sino mostrar a un Padre amoroso, misericordioso, etc. Y fíjate que a propósito de esto, yo quisiera decirte que la figura paterna dentro del mundo de la psicología es la que te da seguridad de ti mismo, te da fortaleza y muchos otros elementos más. Si Jesucristo hubiera tenido solamente madre a nivel humano, quizás adolecería de algunos elementos. El haber tenido un padre, en primer lugar, desde el punto de vista de enseñanza de Dios es, señores, sé que hay mujeres que son madres solteras y las felicito, pero ese no es mi plan. Mi plan es que todo hijo tenga un padre y una madre, porque la educación humana, la fortaleza psicológica, se tiene precisamente teniendo estos 2 puntos. Porque qué fácil hubiera sido para Dios, a ver, no necesito perdón para la gente que escucha esto, que pueda decir, ay padre, ¿por qué habla de esto? Bueno, Dios no necesitaba del esperma de Jesucristo para que naciera Jesús. Por lo tanto, humanamente, para que naciera Jesús, el esperma de José. Por lo tanto, Dios podía haber dicho, María, quedas embarazada por el Espíritu Santo, no necesitamos de hombre alguno, te encargas de él y punto, y se acabó. Claro. De hecho, precisamente aquí subrayo esto. Cuando la gente piensa que se habla de la virginidad de María, se piensa, ay, es que ¿por qué están en contra de la relación sexual y no sé qué? No se está en contra de la relación sexual de María y de José. Lo que pasa es que aceptar que Jesucristo nació de una relación sexual significa que Jesucristo no existiría antes, sino que era necesario la unión de un esperma y de un óvulo para que el Hijo de Dios comenzara a existir. No, el Hijo de Dios existía desde la eternidad y lo único que necesitaba era un cuerpo. Por eso se dice que se encarna de la Virgen María, pero él ya existía desde antes. Y por esta razón se habla de José no como el padre terreno de Cristo, sino como el padre putativo, el padre que adopta a Jesucristo como su propio hijo para acompañarlo y ayudarle en su misión terrena. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que Dios haya dicho, José, el hombre, el padre de familia, siempre es muy importante en cada lugar. Y esto
parece que durante mucho tiempo se olvidó y parecía que la Virgen María era la única importante en la vida de Jesucristo. Sí es. No tenemos que quitarle importancia a la Virgen, Claro, pero ¿no? estaban haciendo a un lado a San José, a tal grado de que oraciones a la Virgen María, muchas. Oraciones a San José, ninguna o pocas. Fiestas de la Virgen María, muchísimas. Fiestas de San José, ninguno. En todas las misas, en la oración eucarística, siempre se menciona el nombre de la Virgen María y no se mencionaba el nombre de San José hasta que el Papa Francisco dijo, discúlpenme, esto es una falta de respeto a la familia. Es una falta de respeto no a José, es una falta de respeto a Jesucristo, porque no podemos desgranar la familia en la que Él creció. Por lo tanto, tenemos que volver a tomar en cuenta que José, como padre de familia, es importante y recordar en nuestra sociedad que no solamente la madre es importante, qué bueno que se quiera a la mujer, pero también el padre de familia es sumamente importante. Y en muchos lugares, lamentablemente, en este año de San José, lo han ignorado. Tú puedes preguntar en una parroquia o en otra, ¿qué han hecho? ¿Hay por lo menos una manta en las iglesias que diga Año de San José? No. ¿Hay alguna cosa en particular? No. ¿Se ha inventado algún rosario en honor de San José donde se diga en lugar de Santa María, San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo, alguna cosa? No. Hay mucho, por lo tanto, que desarrollar en este tema y no quedarnos en estas leyenditas, en los evangelios apócrifos que a mucha gente le llama la atención porque no son las anécdotas, como tú bien dijiste al principio, sino el testimonio de vida, el ejemplo de vida, la fortaleza que da José a Jesucristo, la que nos tiene que llamar la atención. Y así como San Bernardo y San Agustín tenían una frase muy importante que creó algunas pinturas que mucha gente dijo, ¡ay, padre, qué es eso! ¡Ay, fui al Museo del Prado, padre! ¡Ay, y también aquí en México! ¡Ay, vi una pintura, padre, que me dio pena! ¿Por qué vio usted, señora? Vi a la Virgen María que estaba frente a San Bernardo y se estaba agarrando el pecho, padre. Y del pecho de la Virgen estaba saliendo un chorrito de leche, padre. Fíjese qué espanto. Y el chorrito estaba cayendo sobre la boca de San Bernardo. Ay, padre, explíqueme qué es eso. Le dije, mire, a veces los pintores hacen la obra, pero no explican la parte teológica que esto implica. San Bernardo y San Agustín decían, si queremos parecernos a Cristo, tenemos que alimentarnos de la misma madre que Él tuvo. Pero no se refería a la leche física, sino se alimentaba María fuerte, María creyente, María humilde, María esto. Y evidentemente, pues, uno es lo que alimenta a la madre, ¿no? Si tu madre te alimenta, eso eres. Si tu madre te alimenta con rencores, con odios, con abandono, eres una persona, fíjate, ¿cómo dice nuestro pueblo? Cuando una persona no tiene valores, no tiene respeto, es irresponsable, etc., dicen, no tienes madre. Así es la forma más clara de decirle a alguien, oye, una madre da todo eso, tú no tuviste madre. Y por eso Agustín y San Bernardo decían, queremos parecernos a Cristo, al Hijo de María, dejemos que María nos alimente. Así que en el fondo son pinturas muy hermosas cuando las entendemos. Cuando se entiende, claro, sí cambia todo, padre. Claro, pero cuando la gente no entiende, por eso soy maestro de arte, porque el arte tiene un lenguaje maravilloso para quien lo entiende, profundísimo, más a veces que la teología, y que a veces logra que una gente se convierta más que con una gran cantidad de clases.
Así es, así es. Padre, pues se nos ha acabado el tiempo. De verdad, me parecía muy importante tocar este tema porque pues he tratado en el programa diferentes tradiciones espirituales. Así lo voy a seguir haciendo porque de esto se trata este programa. Y por supuesto era muy importante también hablar de la religión católica y me pareció en estas fechas que se celebran a los papás muy, muy importante hablar de la relevancia que papá tiene para todos, incluso como usted dijo, hasta para Jesús, ¿no? Claro que sí. Y ¿Me sí, así, permites? Si me ¿sí? permites, quisiera tocar dos temas sencillamente, rápidamente, sobre San José. Mira, cuando murió San José, ¿quién estaba a su lado? La Virgen María y Jesucristo. ¿Te Jesús. imaginas lo que significa eso? Por eso San José es patrono de la buena muerte. Ah, no sabía eso. Es decir, quiero yo morir con él, como él, acompañado de la Virgen María y de Cristo. San José, ayúdame a tener una muerte en paz. Por eso San José es el patrono para tener una buena y santa muerte. Y el segundo punto que te quería mencionar, así como Jesús está en el momento de la muerte de José, también José va a estar en el momento de la muerte de Cristo. Padre, pero ¿cómo si San José murió antes? Te voy a decir por qué. Yo escribí un cuento donde menciono que el niño Jesús entra al taller de su papá y aprende ahí el orden por las herramientas que tiene. Y aprende que todas las herramientas son importantes, ni una ni otra, todas son importantes. Y conoce cómo su padre va haciendo que la madera rugosa se vaya convirtiendo en lisa y cómo va convirtiendo muchas cosas. No te lo cuento todo, pero finalmente todas estas cosas que Jesucristo tuvo durante este momento de la infancia, el olor de madera, el orden, los clavos, lo rugoso, hace que cuando Cristo recibe la cruz de madera, la huele y empieza a recordar a su padre. Y recuerda cuando su padre estaba trabajando en el taller y se le hacía una corona de sudor en la frente y él al sentir la corona de espinas dice, es mi padre, estoy siguiendo su camino. Porque seguramente tú recordarás olores de tu infancia. Claro. Hueles algo y te llevan inmediatamente. Imagínate Jesucristo cuando tuvo esa cruz en sus manos y fue clavado por herramientas que utilizaba su padre José, seguramente habrá pensado en José en ese momento. Claro que sí. Muy, 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 muy hermoso de verdad. Qué bonito programa hemos tenido, padre, se lo agradezco muchísimo. Ojalá que vuelva a tener yo la oportunidad y el privilegio de que en otra ocasión más adelante nos vuelva a acompañar aquí en Evolución 2021. Muchas gracias, padre. Muchas gracias y bendiciones para todos. Hasta pronto. Claro que sí, gracias. Y bueno, yo por lo pronto les recuerdo que la repetición de Evolución 2021 es los viernes a las 9 de la mañana. Los invito ahora a quedarse en la programación de Radio Pasión. Tenemos muchos programas para ustedes. Tenemos música, tenemos programas de espectáculos, de deportes, de crecimiento personal, musicales. Yo en especial les recomiendo mis programas hermanos, Camino a la Paz y En Sintonía con Los Ángeles. Y si por ahí se pierden algún programa, búsquenos, tenemos canal de YouTube, estamos como Radio Pasión US.com. Nuestra pasión es con doble S, siempre digo yo que porque es mucha pasión. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por el privilegio de su atención. Quiero enviar saludos a Erika Murillo, a Aurora y Beto Trip, a Lourdes Arenas,
a mi prima Sandra Rivera y también a Raúl Macazaga y a su esposa Mercedes. Los voy a dejar para despedir este programa con una canción que no podía faltar en estas fechas. Por supuesto, me refiero a Hoy Tengo que Decirte Papá, con la banda Timbiriche. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y también soy Isca, y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.